Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer las características de la educación en los 4 momentos históricos: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Presentado por Carmen Leticia Buitrago López, Lina Mayerly Alvarado Ramos, Jenny Juliet Sanabria Pimiento, Angie Daniela Jiménez Ruiz y quien les habla, Fabián Darío Wilches Estupiñán. Características de la educación en la Edad Antigua. En la Edad Antigua, los griegos llamaron paidagogos al sirviente encargado de acompañar a los niños, el cual unas veces los conducía al lugar de enseñanza y otras veces los instruía por sí mismo. En la Edad Antigua, la educación estaba ligada a la transmisión de tradiciones, costumbres y habilidades prácticas. En la Grecia antigua se valoraba la educación física, la música, las matemáticas y la retórica. Acontecimientos que aportaron a la epistemología de la pedagogía, Edad Antigua. Fundación de la Academia de Platón, 387 a.C. La Academia de Platón en Atenas fue una de las primeras instituciones dedicadas a la educación y a la filosofía en la antigüedad, incluyendo en la pedagogía mediante la promoción del diálogo y la investigación intelectual. Otro fue el sistema educativo espartano. La educación espartana se centraba en la formación militar y la disciplina, contribuyendo a la idea de que la educación debía preparar a los ciudadanos para servir al Estado. De igual forma, otra fue la creación de la Biblioteca de Alejandría en el siglo III a.C. La Biblioteca de Alejandría fue un centro de conocimiento y aprendizaje en la antigüedad, donde se recopilaban y preservaban textos de diversas disciplinas, constituyendo al desarrollo de la educación y la investigación. Características de la educación en la Edad Media. Durante la Edad Media la educación estuvo centrada en las instituciones religiosas monásticas, donde se enseñaba principalmente la teología y la filosofía. La escuela de Alejandría se convirtió en una verdadera universidad científica, siendo el maestro el práctico orientado a mejorar el ánimo y no a instruirlo. Los grandes educadores de esta época que tenemos son la Escuela de Alejandría, San Gregorio Nancián y San Juan Crisóstomo o San Basílico, que en sus 2 reglas preparó los cimientos de la pedagogía monástica. La Escuela de Alejandría se convirtió en una verdadera universidad científica, siendo el maestro el práctico orientado a mejorar el ánimo y no a instruirlo. Acontecimientos que aportaron a la epistemología de la pedagogía, Edad Media. Primero fue el establecimiento de las universidades medievales en el siglo XI-XIII. Las universidades de Oxford, Cambridge, París y Bolonia, entre otras, surgieron en la educación en la Edad Media, sentando las bases de la educación superior y la transmisión del conocimiento. De igual forma, la escolástica en la educación cristiana en el siglo XI y XV, la escolástica cambiando la fe cristiana con la filosofía clásica, promoviendo el pensamiento crítico y el debate de la educación medieval. De igual forma, la creación de las escuelas catedralicias vinculadas a las catedrales y monasterios proporcionaban educación a futuros clérigos y contribuían al desarrollo del conocimiento de la Edad Media. Características de la educación en la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna, la finalidad de la educación está vinculada al desarrollo del pensamiento crítico, al fomento de habilidades literarias y al impulso de un mayor acceso a la educación religiosa y académica para un gama más amplio de personas. En la Reforma, la formación del maestro constituyó un pilar fundamental. Se incrementó el número de escuelas y se expandieron las órdenes religiosas que se dedicaron exclusivamente a la enseñanza con métodos educativos rígidos para el alumno. Además, se exigió que para el maestro una formación completa y un salario consecuente con su trabajo. Afirmó que todo docente necesita de una preparación específica, teniendo que aprender más de lo que va a enseñar. Acontecimientos que aportaron a la epistemología de la pedagogía, Edad Moderna. La primera fue la publicación de la Gran Didáctica de Juan Amos Comenius en 1633. Comenius es considerado como uno de los padres de la pedagogía moderna y sus obras, incluyendo en la educación medieval la promoción de un enfoque científico y sistemático del aprendizaje. De igual forma, la fundación de la Real Sociedad de Londres para el Mejoramiento del Conocimiento Natural, 1660. Esta sociedad científica promovió la investigación y el intercambio de conocimientos, contribuyendo al avance de la educación científica en la Edad Moderna. De igual forma, en el siglo XIX
Varios países introdujeron leyes que exigían a la educación obligatoria para todos los niños, sentando las bases para la educación pública moderna y la democratización de acceso a la educación. Características de la educación en la edad contemporánea. La sistematización de la enseñanza evoluciona en el siglo XVIII. En este periodo histórico, la educación adquiere un protagonismo especial. La escuela es sinónimo de progreso social y económico, no tanto personal. Se apostó por una formación integral donde los maestros deben conocer todo el proceso de aprendizaje, las características evolutivas de los educandos, así como la metodología didáctica de las diferentes materias a impartir desde la práctica. El maestro Rousseau, 1712-1778, apostaba por un tipo de docente que tratase a los alumnos de acuerdo con su edad y no desde la consideración de un adulto. Abocados a una escolarización plena, las instituciones educativas actuales demandan un docente reflexivo en su práctica imbrica en los problemas socioculturales del entorno. Acontecimientos que aportaron a la epistemología de la pedagogía edad contemporánea. Primero fue el surgimiento del movimiento de las escuelas nuevas a finales del siglo XIX. Este movimiento promovió el enfoque de la educación centrada en el estudiante, el aprendizaje activo y la educación integral, influyendo en la pedagogía moderna. De igual forma, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, 1963, Bandura promovió que el aprendizaje no solo ocurre a través de la experiencia directa, sino también mediante la observación y la imitación de los demás, lo que influyó en la comprensión del cómo se adquieren las habilidades y conocimientos en la educación. De igual forma, la integración de la tecnología de la educación y el uso de la tecnología como computadores, internet y dispositivos móviles han transformado la educación contemporánea, proporcionando nuevas herramientas y recursos para el aprendizaje y la enseñanza. Estos acontecimientos han dejado una huella indeleble en la epistemología de la pedagogía a lo largo de la historia, incluyendo en la forma en que entendemos y practicamos la educación en la actualidad.